Hay una escena que se repite cada día en millones de vidas. Una persona se despierta antes de que salga el sol. El sonido de una alarma rompe el silencio de la habitación. Sus ojos se abren lentamente. Toma el teléfono. Revisa mensajes. Revisa noticias. Revisa redes sociales. Luego se levanta, se prepara y sale al mundo. Cumple con sus responsabilidades. Trabaja. Produce. Consume. Avanza. Y, sin embargo, algo dentro de ella permanece inmóvil. Algo que ninguna notificación puede satisfacer. Algo que ningún ascenso puede llenar. Algo que ningún entretenimiento puede silenciar por mucho tiempo. Es una sensación difícil de describir. No es exactamente tristeza. No es necesariamente depresión. No es fracaso. A veces aparece incluso cuando todo parece ir bien. La vida avanza. Las metas se cumplen. Las fotografías muestran sonrisas. Los logros se acumulan. Pero en los momentos de silencio, cuando el ruido desaparece y la mente deja de correr por unos segundos, surge una pregunta incómoda. Una pregunta antigua. Una pregunta profundamente humana. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué seguir avanzando? ¿Por qué esforzarse? ¿Por qué vivir? Durante gran parte de la historia humana, las personas encontraron respuestas relativamente claras. La religión proporcionaba una narrativa. La comunidad ofrecía identidad. La familia establecía responsabilidades. Las tradiciones indicaban un camino. Pero el mundo moderno transformó radicalmente esa realidad. Hoy existen más libertades que nunca. Más opciones. Más tecnología. Más comodidad. Más oportunidades. Y paradójicamente, también existe una sensación creciente de vacío. Como si la humanidad hubiera conquistado innumerables problemas externos mientras perdía contacto con algo esencial en su interior. La sociedad moderna enseña a perseguir la felicidad. Se habla constantemente de sentirse bien. De maximizar el placer. De evitar el dolor. De acumular experiencias. De construir una vida agradable. Pero existe una paradoja fascinante. Cuanto más obsesivamente persigue una persona la felicidad, más parece escaparse. Porque la felicidad es como una sombra. Cuando alguien corre detrás de ella, se aleja. Cuando alguien camina hacia algo más grande, ella aparece silenciosamente a su lado. Y precisamente ahí comienza uno de los descubrimientos más importantes de nuestra época. Quizás la pregunta correcta nunca fue cómo ser más feliz. Quizás la pregunta correcta es cómo construir una vida significativa. Esa diferencia parece pequeña. Pero cambia absolutamente todo. Porque una vida feliz y una vida significativa no son necesariamente la misma cosa. La felicidad suele preguntarse, ¿qué puedo obtener? El significado pregunta, ¿qué puedo ofrecer? La felicidad busca comodidad. El significado busca propósito. La felicidad intenta evitar el sufrimiento. El significado puede encontrar valor incluso dentro del sufrimiento. Y esta comprensión se vuelve especialmente importante en un mundo donde tantas personas han alcanzado metas que alguna vez parecían imposibles y aún así continúan sintiendo un vacío inexplicable. El éxito, por sí solo, no responde las preguntas más profundas de la existencia. El dinero puede comprar comodidad. Pero no propósito. La fama puede atraer atención. Pero no significado. El poder puede generar influencia. Pero no plenitud. Porque existe una dimensión de la experiencia humana que no puede medirse en cifras, posesiones o reconocimiento. Una dimensión que ha impulsado a filósofos, líderes espirituales, científicos y pensadores durante miles de años. La necesidad de sentir que la vida importa. Que los días tienen dirección. Que el sufrimiento tiene contexto. Que la existencia forma parte de algo más grande.
Y precisamente en medio de esta búsqueda aparece una idea transformadora. Una idea que desafía muchas creencias modernas sobre el éxito y la realización personal. Una idea desarrollada con profundidad por Emily Sfahan Smith en The Power of Meaning. Su trabajo surge de una observación inquietante. Millones de personas están viviendo mejor que generaciones anteriores en términos materiales. Sin embargo, muchas experimentan niveles alarmantes de soledad, ansiedad, desconexión y desesperanza. No porque les falten recursos, sino porque les falta significado. Y el significado no es un lujo emocional. No es una decoración filosófica. No es una reflexión reservada para académicos o pensadores. Es una necesidad humana fundamental. Tan importante como la pertenencia. Tan importante como el amor. Tan importante como la esperanza. Cuando el significado desaparece, la motivación comienza a erosionarse. La resiliencia se debilita. Los éxitos pierden brillo. Las relaciones se vuelven superficiales. Los días comienzan a parecer repetitivos. Y la vida, lentamente, se convierte en una serie de tareas desconectadas. Pero cuando el significado aparece, ocurre algo extraordinario. La misma realidad puede verse completamente diferente. El trabajo adquiere propósito. El dolor encuentra contexto. Las dificultades se convierten en oportunidades de crecimiento. Las relaciones se profundizan. El futuro recupera dirección. Y la existencia deja de sentirse como una secuencia aleatoria de acontecimientos para convertirse en una historia. Una historia que vale la pena vivir. Una historia que vale la pena construir. Una historia que vale la pena compartir. A lo largo de este viaje exploraremos una verdad que ha transformado innumerables vidas. El significado no es algo que se encuentra accidentalmente. No espera escondido detrás de una montaña. No aparece mágicamente después de alcanzar cierta meta. No llega cuando todo se vuelve perfecto. Se construye. Se cultiva. Se fortalece. Se crea a través de elecciones diarias. A través de relaciones. A través de propósito. A través de la forma en que interpretamos nuestras experiencias. A través de nuestra capacidad para conectar con algo que trasciende nuestros propios intereses. Porque al final, las personas rara vez recuerdan los momentos en los que simplemente se sintieron cómodas. Recuerdan los momentos que les cambiaron. Los momentos que les conectaron. Los momentos que les hicieron sentir parte de algo mayor. Los momentos que dieron sentido a todo lo demás. Y quizás, mientras esta historia avance, surja una posibilidad inesperada. La posibilidad de que aquello que tantas personas buscan desesperadamente no sea más felicidad, sino algo infinitamente más profundo. Algo más resistente. Algo más duradero. Algo capaz de sostener una vida completa. El significado. Porque cuando una persona descubre por qué vive, incluso los caminos más difíciles adquieren dirección. Y cuando una vida tiene dirección, incluso la oscuridad deja de ser un lugar de pérdida para convertirse en un lugar de transformación. Ese es el viaje que comienza ahora. Existe una creencia silenciosa que domina gran parte del mundo moderno. Una idea tan repetida que rara vez se cuestiona. Desde la infancia, las personas reciben el mismo mensaje de diferentes maneras. Estudia para ser feliz. Trabaja para ser feliz. Gana dinero para ser feliz. Encuentra el amor para ser feliz. Compra más para ser feliz. Viaja para ser feliz. Alcanza tus metas para ser feliz. Toda la cultura parece girar alrededor de una única promesa. La felicidad es el destino final. Como si la vida fuera una larga carrera hacia una emoción permanente de satisfacción. Como si existiera una línea de meta invisible donde finalmente desaparecieran las dudas, el dolor y la incertidumbre. Pero algo extraño ocurre cuando las personas llegan a lugares que alguna vez imaginaron como la fuente definitiva de su felicidad.
La emoción dura menos de lo esperado. El logro pierde intensidad. La novedad se desvanece. La mente vuelve a buscar el siguiente objetivo. Y el ciclo comienza otra vez. Más dinero. Más reconocimiento. Más experiencias. Más validación. Más éxito. Más. Siempre más. Como si el horizonte retrocediera cada vez que alguien intenta alcanzarlo. Y así, millones de personas pasan años persiguiendo una sensación que parece estar siempre a unos pasos de distancia. Emily Sfahan Smith observó este fenómeno con atención. Y descubrió algo que numerosos estudios psicológicos también habían comenzado a revelar. Las personas que organizan su vida exclusivamente alrededor de la búsqueda de la felicidad suelen experimentar una paradoja inesperada. Cuanto más obsesivamente intentan sentirse felices, menos satisfechas terminan estando. Porque la felicidad, por naturaleza, es inestable. Depende de circunstancias. Depende de resultados. Depende de expectativas. Depende de condiciones externas que cambian constantemente. Es una emoción valiosa. Hermosa incluso. Pero también es temporal. Como una ola. Llega. Brilla. Y finalmente desaparece. El significado funciona de manera diferente. No depende únicamente de cómo se siente una persona en un momento determinado. Depende de por qué vive. Depende de aquello que considera valioso. Depende de la conexión entre sus acciones y algo más grande que ella misma. Por eso alguien puede sentirse cansado y aún así experimentar significado. Puede atravesar dificultades y aún así sentir propósito. Puede sufrir pérdidas y aún así conservar esperanza. Porque el significado no exige comodidad permanente. Exige dirección. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Imaginemos a un alpinista avanzando lentamente por una montaña cubierta de nieve. El viento golpea su rostro. Los músculos arden. El oxígeno escasea. Nada de esa experiencia parece particularmente cómoda. Sin embargo, mientras continúa ascendiendo, siente algo poderoso. Cada paso importa. Cada esfuerzo tiene sentido. Cada sacrificio forma parte de una meta significativa. No experimenta felicidad constante. Experimenta propósito. Y ese propósito le permite soportar desafíos que la simple búsqueda de placer jamás podría sostener. Lo mismo ocurre en las grandes historias humanas. Los padres que se sacrifican por sus hijos. Los médicos que trabajan durante largas jornadas. Los artistas que dedican años a perfeccionar una obra. Los científicos que persiguen descubrimientos durante décadas. Los líderes que enfrentan enormes obstáculos para defender una causa. Ninguna de estas personas experimenta felicidad permanente. Muchas veces sienten agotamiento. Frustración. Incertidumbre. Miedo. Pero continúan. Porque existe algo más fuerte que la comodidad. El significado. La felicidad responde a la pregunta, ¿me siento bien ahora mismo? El significado responde a una pregunta mucho más profunda, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Y cuando alguien puede responder afirmativamente a esa segunda pregunta, desarrolla una resistencia extraordinaria. Una resistencia que no depende de las circunstancias. Una resistencia que sobrevive incluso a las tormentas. La historia está llena de ejemplos. Personas que atravesaron guerras. Personas que sobrevivieron pérdidas devastadoras. Personas que enfrentaron enfermedades. Personas que soportaron condiciones inimaginables. Lo que les permitió seguir adelante no fue la felicidad. Nadie sonríe constantemente en medio de la adversidad. Lo que la sostuvo fue el significado. La convicción de que su existencia todavía tenía valor. De que todavía podían amar. Crear. Servir. Contribuir. Aprender. Crecer.
Y precisamente ahí se encuentra una de las grandes confusiones de nuestro tiempo. Muchos creen que una buena vida es aquella que minimiza toda incomodidad. Pero las vidas más memorables rara vez son cómodas. Son significativas. Porque las experiencias que más transforman a una persona suelen exigir esfuerzo, disciplina, paciencia, coraje y, en ocasiones, sufrimiento. Un músico no encuentra significado evitando la dificultad de practicar. Lo encuentra atravesándola. Un emprendedor no encuentra significado escapando de los riesgos. Lo encuentra enfrentándolos. Un ser humano no encuentra significado huyendo constantemente del dolor. Lo encuentra descubriendo que merece la pena incluso cuando el dolor aparece. Esto no significa glorificar el sufrimiento. No significa buscar dificultades innecesarias. Significa comprender que una vida significativa es lo suficientemente fuerte como para incluir tanto la alegría como la adversidad. La felicidad dice, todo va bien. El significado dice, incluso cuando las cosas no van bien, todavía existe una razón para seguir adelante. Y esa diferencia cambia completamente la experiencia humana. Porque las emociones fluctúan. Los resultados cambian. Las circunstancias evolucionan. Pero el significado puede permanecer. Como una brújula en medio de una tormenta. Como una estrella visible en una noche oscura. Como una voz silenciosa que recuerda constantemente la dirección correcta. En muchos sentidos, la sociedad moderna ha enseñado a las personas a construir vidas agradables. Pero no necesariamente vidas significativas. Y una vida agradable sin significado puede sentirse sorprendentemente vacía. Puede tener comodidad sin propósito. Entretenimiento sin profundidad. Éxito sin satisfacción. Movimiento sin dirección. Por eso tantas personas alcanzan objetivos que alguna vez soñaron y aún así sienten una inquietud persistente. No porque hayan fracasado, sino porque estaban intentando llenar una necesidad existencial con recompensas temporales. Estaban buscando significado en lugares diseñados únicamente para proporcionar placer. Y el placer, por maravilloso que sea, nunca fue creado para sostener una vida entera. Solo el significado puede hacerlo. Porque el significado conecta el presente con el futuro. Conecta las acciones con los valores. Conecta al individuo con algo más grande que sí mismo. Y cuando esa conexión existe, incluso los días ordinarios adquieren una dimensión extraordinaria. Un trabajo deja de ser simplemente un salario. Una relación deja de ser simplemente compañía. Un desafío deja de ser simplemente un obstáculo. Todo comienza a formar parte de una narrativa más amplia. Una narrativa que otorga coherencia a la existencia. Una narrativa que transforma la supervivencia en propósito. Y quizás esa sea una de las revelaciones más importantes de esta obra. La meta suprema de la vida no es perseguir momentos constantes de felicidad. La meta es construir una existencia tan rica en significado que la felicidad aparezca como consecuencia natural. Porque las personas más realizadas no suelen preguntar constantemente, ¿soy feliz? Están demasiado ocupadas dedicándose a algo que consideran valioso. Amando profundamente. Sirviendo generosamente. Creando compasión. Aprendiendo continuamente. Contribuyendo al mundo. Y precisamente por eso, muchas veces terminan experimentando algo mucho más poderoso que una emoción pasajera. Experimentan una vida que importa. Y cuando una persona siente que su vida importa, descubre una fuerza interior que ninguna circunstancia externa puede destruir completamente. Esa fuerza es el significado. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Existe una imagen que atraviesa toda la historia de la humanidad. Un fuego encendido en medio de la oscuridad. Alrededor de él, un grupo de personas comparte historias, alimento, protección y compañía. Durante miles de años, esta escena se repitió una y otra vez. Cambiaron los continentes. Cambiaron las lenguas.
Cambió la tecnología. Pero una necesidad permaneció intacta. La necesidad de pertenecer. Porque, desde sus orígenes, el ser humano nunca fue diseñado para existir completamente solo. Su supervivencia dependía de los demás. Su identidad se construía junto a los demás. Su sentido de propósito surgía a través de los demás. Y aunque la civilización moderna ha transformado radicalmente la forma en que las personas viven, trabajan y se comunican, esa necesidad ancestral continúa profundamente arraigada. Quizás más que nunca. Sin embargo, algo paradójico está ocurriendo. La humanidad vive en la era de la hiperconectividad. Miles de millones de personas pueden comunicarse instantáneamente. Las redes sociales prometen cercanía. La tecnología elimina distancias. Nunca había sido tan fácil contactar a alguien. Y, aún así, la soledad se ha convertido en una de las epidemias silenciosas más importantes del mundo moderno. Porque conexión y pertenencia no son la misma cosa. Una persona puede estar rodeada de gente y sentirse invisible. Puede recibir cientos de mensajes y sentirse sola. Puede acumular miles de seguidores y sentirse profundamente desconectada. La pertenencia auténtica opera en un nivel mucho más profundo. No se trata simplemente de estar con otros. Se trata de sentirse visto, valorado, aceptado, reconocido, amado. No por lo que se logra. No por lo que se posee. No por la imagen que se proyecta. Sino por quien realmente se es. Emily Sfahan Smith identifica la pertenencia como uno de los pilares fundamentales del significado. Y cuanto más se examina la experiencia humana, más evidente resulta esta verdad. Las personas más resilientes no son necesariamente las más inteligentes, ni las más ricas, ni las más talentosas. A menudo son aquellas que saben que no están solas. Aquellas que sienten que forman parte de algo. Aquellas que poseen vínculos capaces de sostenerlas cuando la vida se vuelve difícil. Porque la pertenencia crea una sensación extraordinaria. La sensación de que la existencia individual importa para alguien más. Y pocas cosas son tan poderosas como eso. Imaginemos por un momento a un niño pequeño. Antes de comprender el mundo. Antes de tener ambiciones. Antes de desarrollar una identidad compleja. Existe una necesidad fundamental que guía gran parte de su experiencia. Mirar el rostro de alguien y encontrar aceptación. Sentir seguridad. Sentir conexión. Sentir amor. Esos primeros vínculos se convierten en los cimientos invisibles sobre los cuales se construirá gran parte de su visión del mundo. Pero esta necesidad no desaparece con la edad. Simplemente cambia de forma. El adolescente busca pertenecer a un grupo. El adulto busca pertenecer a una comunidad. El anciano busca seguir sintiendo que ocupa un lugar significativo en la vida de otros. La necesidad permanece. Porque pertenecer no es un deseo superficial. Es una necesidad existencial. Y cuando esa necesidad se satisface, algo extraordinario ocurre. La vida adquiere profundidad. Las alegrías se multiplican. Las dificultades se vuelven más llevaderas. Los desafíos parecen menos intimidantes. El sufrimiento encuentra compañía. La esperanza encuentra refugio. Por eso, cuando las personas recuerdan los momentos más importantes de sus vidas, rara vez hablan de objetos o posesiones. Hablan de personas. Hablan de abrazos. Hablan de amistades. Hablan de familias. Hablan de maestros. Hablan de mentores. Hablan de quienes estuvieron presentes en momentos decisivos. Porque el significado florece en las relaciones humanas. No en el aislamiento. No en la autosuficiencia absoluta. No en la independencia llevada al extremo. Florece en los vínculos. En la conexión. En la reciprocidad. En la experiencia de compartir una vida con otros seres humanos.
Sin embargo, existe una diferencia crucial entre pertenecer y simplemente encajar. Muchas personas pasan años intentando encajar. Adaptan su personalidad. Ocultan partes de sí mismas. Modifican opiniones. Cambian comportamientos. Construyen máscaras. Todo para obtener aceptación. Pero encajar tiene un costo. Porque exige sacrificar autenticidad. Y una pertenencia construida sobre una máscara nunca puede generar significado profundo. La verdadera pertenencia surge cuando alguien puede mostrarse tal como es. Con fortalezas y debilidades. Con éxitos y fracasos. Con luces y sombras. Y aún así sentirse aceptado. Aún así sentirse valorado. Aún así sentirse amado. Ese tipo de conexión transforma vidas. Porque libera enormes cantidades de energía emocional. La energía que antes se utilizaba para aparentar puede utilizarse para crecer. Para crear. Para amar. Para contribuir. Y precisamente ahí aparece otro descubrimiento importante. La pertenencia no se trata únicamente de recibir. También implica ofrecer. Las relaciones más significativas no son transacciones. No son intercambios de beneficios. Son espacios donde las personas se entregan mutuamente atención, presencia y cuidado. En un mundo obsesionado con la productividad, esta verdad puede parecer extraña. Pero las experiencias más significativas de la vida rara vez son eficientes. Una conversación profunda no es eficiente. Escuchar a alguien que sufre no es eficiente. Cuidar a un familiar enfermo no es eficiente. Pasar horas con un amigo atravesando una crisis no es eficiente. Sin embargo, son precisamente esas experiencias las que otorgan profundidad a la existencia. Porque en esos momentos, los seres humanos recuerdan algo fundamental. No están aquí únicamente para producir. No están aquí únicamente para competir. No están aquí únicamente para acumular. Están aquí para conectar. Y cuando esa conexión es auténtica, el significado emerge naturalmente. La investigación demuestra una y otra vez que las relaciones humanas profundas son uno de los mayores predictores de bienestar y satisfacción vital. Pero más allá de los datos existe una verdad aún más evidente. Las personas no recuerdan los mejores años de sus vidas únicamente por lo que lograron. Los recuerdan por con quien los compartieron. Porque incluso los triunfos más extraordinarios pierden parte de su brillo cuando no existe nadie con quien celebrarlos. Y las tragedias más oscuras se vuelven más soportables cuando alguien permanece a nuestro lado. Esa es la magia silenciosa de la pertenencia. No elimina el sufrimiento. Pero evita que una persona lo enfrente sola. No garantiza el éxito. Pero proporciona fuerza para continuar. No resuelve todos los problemas. Pero crea un espacio donde esos problemas pueden ser soportados. Quizás por eso las comunidades fuertes han sido siempre una fuente de significado tan poderosa. Las familias. Las amistades. Las congregaciones religiosas. Los equipos. Las organizaciones. Los grupos unidos por valores compartidos. Todos ofrecen algo que ninguna posesión material puede proporcionar. La experiencia de formar parte de una historia colectiva. La experiencia de saber que la propia vida está conectada con otras vidas. La experiencia de descubrir que el yo encuentra su mayor plenitud cuando deja espacio para el nosotros. Y en una cultura que a menudo glorifica el individualismo extremo, esta lección adquiere una relevancia especial. Porque el significado no crece únicamente dentro de la persona. También crece entre las personas. En los espacios invisibles donde nacen la confianza, el amor, la lealtad y la compasión. Allí donde alguien escucha. Allí donde alguien acompaña. Allí donde alguien permanece. Porque, al final, una vida significativa rara vez se construye en soledad. Se construye a través de miles de momentos de conexión humana. Momentos aparentemente pequeños. Una llamada inesperada.
Una conversación sincera. Una mano extendida. Una presencia silenciosa durante tiempos difíciles. Un acto de bondad. Un gesto de amor. Y aunque esos momentos puedan parecer insignificantes en el instante en que ocurren, terminan formando la arquitectura invisible de una existencia plena. Porque cuando una persona sabe que pertenece, deja de preguntarse si importa. Ya conoce la respuesta. La encuentra en los rostros que la rodean. La encuentra en los vínculos que ha construido. La encuentra en las vidas que ha tocado. Y esa certeza se convierte en una de las fuentes más profundas y duraderas de significado que un ser humano puede experimentar. Porque antes de encontrar propósito, antes de encontrar trascendencia, antes incluso de encontrar una dirección clara para su vida, necesita descubrir algo esencial. Que no está sola. Que forma parte de algo. Que pertenece. Y desde esa certeza, todo lo demás comienza a florecer. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que ocurre algo inesperado. Durante años han perseguido metas. Han trabajado duro. Han acumulado conocimientos. Han construido una carrera. Han alcanzado objetivos que alguna vez parecían lejanos. Y, sin embargo, después de cada logro aparece una sensación extraña. Una pregunta silenciosa. Una inquietud difícil de ignorar. ¿Es esto todo? No se trata de ingratitud. No se trata de fracaso. Tampoco significa que los logros carezcan de valor. Significa que existe una parte del ser humano que nunca fue diseñada para vivir únicamente para sí misma. Una parte que anhela contribuir. Servir. Crear impacto. Dejar algo mejor de lo que lo encontró. Porque, tarde o temprano, toda persona descubre una verdad fundamental. El éxito puede llenar una agenda. Puede llenar una cuenta bancaria. Puede llenar una vitrina de reconocimientos. Pero por sí solo no llena el alma. El alma busca algo diferente. Busca propósito. Y no cualquier propósito. Busca un propósito que trascienda los límites del interés personal. Un propósito capaz de conectar la existencia individual con una causa más grande. Emily Sfahan Smith identifica esta búsqueda como uno de los pilares esenciales del significado. Y cuando se observa la vida de las personas que irradian una sensación profunda de dirección, aparece un patrón constante. No viven únicamente para sí mismas. Han conectado sus talentos, esfuerzos y decisiones con algo que consideran valioso para otros. Han encontrado una misión. Y esa misión se convierte en una fuente extraordinaria de energía. Porque cuando una persona trabaja únicamente para obtener recompensas externas, la motivación fluctúa. Depende de resultados. Depende de reconocimiento. Depende de circunstancias favorables. Pero cuando trabaja al servicio de una causa significativa, surge una fuerza diferente. Una fuerza mucho más estable. Mucho más resistente. Mucho más profunda. Imaginemos a dos personas realizando exactamente la misma tarea. Desde fuera parecen idénticas. Las mismas acciones. Las mismas responsabilidades. Las mismas horas de trabajo. Pero internamente viven experiencias completamente distintas. La primera simplemente intenta sobrevivir al día. Cumple obligaciones. Observa el reloj. Cuenta las horas que faltan para terminar. La segunda entiende cómo su trabajo mejora la vida de otros. Comprende el impacto de sus acciones. Ve una conexión entre sus esfuerzos y una misión más amplia. Ambas realizan la misma actividad. Pero una trabaja desde la obligación. La otra trabaja desde el propósito. Y esa diferencia transforma por completo la experiencia. Porque el propósito no cambia necesariamente lo que una persona hace. Cambia el significado que encuentra en lo que hace. Esa es una de las ideas más poderosas de esta lección. Muchas personas creen que descubrir su propósito significa encontrar una ocupación perfecta. Un trabajo ideal.
Una pasión extraordinaria. Una vocación espectacular. Pero el propósito rara vez aparece como una revelación repentina. Más a menudo se construye gradualmente. A través de actos de contribución. A través del compromiso. A través de la decisión de utilizar los propios talentos para mejorar la vida de otros. Por eso el propósito no pertenece exclusivamente a líderes, artistas, científicos o emprendedores. Puede encontrarse en cualquier lugar. Un maestro que inspira generaciones. Una enfermera que acompaña a pacientes vulnerables. Un padre que guía a sus hijos. Un voluntario que sirve a su comunidad. Un trabajador que realiza su labor con integridad y dedicación. Lo que importa no es la magnitud visible de la misión. Lo que importa es la profundidad de la conexión entre la acción y el significado. La historia humana ofrece innumerables ejemplos. Personas que soportaron enormes sacrificios porque creían en algo más grande que ellas mismas. Exploradores que atravesaron océanos desconocidos. Activistas que enfrentaron injusticias. Investigadores que dedicaron décadas a resolver problemas complejos. Líderes que trabajaron por generaciones futuras que jamás conocerían. ¿Qué los impulsaba? No era simplemente la comodidad. No era únicamente el beneficio personal. Era una visión. Una causa. Una contribución. Una razón para levantarse cada mañana incluso cuando el camino era difícil. Y precisamente ahí reside una de las grandes fortalezas del propósito. Proporciona dirección durante la incertidumbre. Cuando las emociones cambian. Cuando aparecen obstáculos. Cuando los resultados tardan en llegar. El propósito continúa señalando el camino. Funciona como una brújula. No elimina las tormentas. Pero ayuda a navegar a través de ellas. Porque quien sabe por qué está avanzando puede soportar mucho más tiempo las dificultades del viaje. Esta idea fue observada repetidamente por psicólogos, filósofos y líderes espirituales a lo largo de la historia. Las personas necesitan sentir que sus vidas contribuyen a algo. Necesitan percibir que sus acciones generan impacto. Necesitan saber que su existencia deja una huella positiva. No necesariamente una huella famosa. No necesariamente una huella histórica. Simplemente una huella real. Una diferencia concreta en la vida de alguien. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando una persona no ha encontrado todavía un gran propósito? La respuesta es liberadora. No necesita encontrarlo de inmediato. Porque el propósito no suele descubrirse mirando hacia adentro obsesivamente. Se descubre participando en el mundo. Sirviendo. Ayudando. Creando. Aprendiendo. Contribuyendo. A menudo aparece mientras se camina. No mientras se espera. Muchas personas pasan años preguntándose cuál es su propósito. Como si estuvieran esperando una señal extraordinaria. Como si una voz misteriosa fuera a revelarles una misión definitiva. Pero el propósito suele comenzar de forma mucho más sencilla. Comienza cuando alguien decide que otra vida importa. Comienza cuando alguien ofrece ayuda. Comienza cuando alguien crea algo útil. Comienza cuando alguien asume responsabilidad. Y poco a poco, esos pequeños actos se transforman en una dirección más clara. Porque el propósito no es necesariamente un destino. Es una práctica. Es una relación continua con aquello que se considera valioso. Y cuanto más se fortalece esa relación, más significado adquiere la existencia. Esto explica por qué tantas personas experimentan una profunda satisfacción al servir a otros. Aunque implique esfuerzo. Aunque implique sacrificio. Aunque implique tiempo. Porque existe una paradoja fascinante en la naturaleza humana. Cuanto más obsesivamente intenta una persona centrarse exclusivamente en sí misma, más vacía puede sentirse. Y cuanto más contribuye a algo que trasciende su propio interés inmediato, más plenitud suele experimentar.
No porque desaparezcan sus problemas. No porque la vida se vuelva perfecta. Sino porque encuentra una razón para seguir creciendo más allá de ellos. Una razón para levantarse. Para perseverar. Para continuar construyendo. Y esa razón se convierte en combustible emocional. En momentos de dificultad, recuerda por qué vale la pena seguir adelante. En momentos de duda, recuerda que está intentando aportar. En momentos de cansancio, recuerda quién puede beneficiarse de su esfuerzo. El propósito transforma la energía humana. Convierte el trabajo en servicio. Convierte el sacrificio en inversión. Convierte la disciplina en expresión de valores. Y convierte la existencia en una contribución consciente. Al final, las personas no desean simplemente ser felices. Desean sentir que importan. Desean sentir que sus vidas tienen peso. Que sus acciones dejan una marca positiva. Que su tiempo en este mundo significa algo. Y la manera más poderosa de alcanzar esa sensación no es preguntarse constantemente qué puede ofrecerles la vida. Es preguntarse qué pueden ofrecer ellos a la vida. Porque existe una diferencia enorme entre consumir el mundo y contribuir al mundo. Consumir puede proporcionar placer momentáneo. Contribuir genera significado duradero. Consumir satisface por un instante. Contribuir transforma una existencia. Y cuando una persona descubre una causa, una misión o una responsabilidad que considera digna de su esfuerzo, ocurre algo extraordinario. La vida deja de girar exclusivamente alrededor de sus necesidades inmediatas. Su horizonte se expande. Su perspectiva se amplía. Su energía encuentra dirección. Y cada día deja de ser simplemente una sucesión de horas para convertirse en una oportunidad. Una oportunidad para construir. Para servir. Para crear. Para ayudar. Para dejar el mundo ligeramente mejor de lo que estaba antes. Ese es el poder del propósito. No porque convierta la vida en algo fácil, sino porque convierte las dificultades en algo que vale la pena enfrentar. Y cuando una persona encuentra una razón que trasciende su propio interés, descubre una de las fuentes más profundas y duraderas de significado que existen. Descubre que la verdadera plenitud no surge únicamente de lo que recibe. Surge de aquello que decide entregar. Existe una fuerza invisible que moldea cada vida humana. Una fuerza más poderosa que muchas circunstancias. Más poderosa que numerosos acontecimientos externos. Más poderosa incluso que algunos de los éxitos o fracasos que una persona experimenta. Esa fuerza es la historia que cada individuo cuenta sobre sí mismo. Porque los seres humanos no viven únicamente los hechos. Viven el significado que atribuyen a esos hechos. Dos personas pueden atravesar experiencias similares y emerger con visiones completamente distintas de la vida. Dos personas pueden enfrentar una pérdida. Un fracaso. Una decepción. Una traición. Una enfermedad. Y, sin embargo, interpretar esos acontecimientos de maneras radicalmente diferentes. Una puede concluir que el mundo es cruel y que su historia está rota. La otra puede concluir que ha descubierto una fuerza interior que desconocía. Los hechos son importantes. Pero la narrativa que se construye alrededor de ellos puede cambiarlo todo. Emily Sfahan Smith identifica este fenómeno como uno de los pilares más profundos del significado. Los seres humanos son narradores por naturaleza. Desde tiempos antiguos han utilizado historias para comprender el caos de la existencia. Han creado relatos para explicar quiénes son. ¿De dónde vienen? ¿Por qué sufren? ¿Qué valor tiene su vida? ¿Y hacia dónde se dirigen? Porque sin una narrativa coherente, la experiencia humana puede sentirse fragmentada. Aleatoria. Confusa. Como piezas dispersas de un rompecabezas que nunca llegan a encajar. Pero cuando una persona desarrolla una historia significativa sobre su vida, algo extraordinario ocurre. Los acontecimientos comienzan a adquirir contexto. Los desafíos adquieren propósito.
Las heridas encuentran un lugar dentro de una narrativa más amplia. Y la existencia deja de sentirse como una sucesión de accidentes para convertirse en un viaje. Un viaje imperfecto. Complejo. Pero profundamente significativo. La mayoría de las personas no se da cuenta de que constantemente está escribiendo esta historia. Cada recuerdo es interpretado. Cada experiencia es organizada. Cada fracaso recibe una explicación. Cada éxito recibe un significado. Y poco a poco se construye una identidad. Una narrativa interna. Una especie de autobiografía invisible que influye en prácticamente todas las decisiones futuras. El problema surge cuando esa narrativa se vuelve limitante. Cuando alguien comienza a definirse exclusivamente por sus heridas. Por sus errores. Por sus pérdidas. Por sus momentos más oscuros. Porque entonces la historia deja de ser una herramienta de significado y se convierte en una prisión. Una persona fracasa una vez y comienza a verse como un fracaso. Es rechazada y comienza a verse como alguien indigno de amor. Comete errores y empieza a verse como alguien incapaz de cambiar. Y sin darse cuenta, transforma acontecimientos temporales en identidades permanentes. Pero los acontecimientos no son la identidad. Son capítulos. Y comprender esta diferencia puede cambiar una vida entera. Imaginemos una novela extraordinaria. Una novela llena de desafíos. Momentos dolorosos. Obstáculos aparentemente imposibles. Si alguien leyera únicamente los capítulos más difíciles, concluiría que es una historia desesperanzadora. Pero ninguna gran historia se comprende observando un solo capítulo. Su significado emerge cuando se contempla el conjunto. La misma verdad se aplica a la vida humana. Muchas personas juzgan toda su existencia basándose en una temporada difícil. Confunden un capítulo complicado con el libro completo. Y al hacerlo, pierden la capacidad de reconocer que las historias más inspiradoras suelen incluir periodos de incertidumbre, pérdida y transformación. De hecho, es precisamente a través de esas experiencias donde nace gran parte de la profundidad humana. Emily Sfahan-Smith explora cómo las personas que encuentran significado suelen reinterpretar sus dificultades de una manera particular. No niegan el dolor. No fingen que las heridas no existen. No convierten el sufrimiento en algo agradable. Hacen algo mucho más poderoso. Encuentran una manera de integrar esas experiencias dentro de una narrativa de crecimiento. Una narrativa donde las dificultades no son el final de la historia. Son parte de ella. Porque el sufrimiento, cuando se comprende adecuadamente, puede convertirse en una fuente de sabiduría. La pérdida puede generar compasión. El fracaso puede generar humildad. La adversidad puede generar fortaleza. No porque el dolor sea deseable, sino porque la interpretación del dolor puede transformarlo. Y aquí aparece una de las capacidades más extraordinarias de la mente humana. La capacidad de reconstruir significado. La capacidad de tomar experiencias difíciles y convertirlas en fuentes de aprendizaje. La capacidad de encontrar propósito incluso después de la devastación. La historia está llena de ejemplos. Personas que transformaron tragedias en misiones. Personas que convirtieron heridas en servicio. Personas que utilizaron su sufrimiento para ayudar a otros. Y aunque sus circunstancias no cambiaron, la narrativa que construyeron alrededor de esas circunstancias cambió completamente sus vidas. Porque una narrativa poderosa no pregunta únicamente, ¿qué me ocurrió? Pregunta algo más profundo. ¿Qué voy a hacer con lo que me ocurrió? Esa pregunta devuelve el poder. Devuelve la capacidad de actuar. Devuelve la posibilidad de crecimiento. Y permite que una persona deje de verse exclusivamente como víctima de los acontecimientos para comenzar a verse como autora de su propia historia. No autora de todo lo que sucede. Eso sería imposible. La vida contiene demasiados factores fuera de nuestro control. Pero sí autora del significado que decide construir a partir de esas experiencias.
Y esa diferencia es fundamental. Porque nadie puede controlar completamente los acontecimientos. Pero todos pueden influir en la narrativa que desarrollan sobre ellos. Pueden elegir si una caída se convierte en una sentencia o en una lección. Pueden elegir si una pérdida destruye toda esperanza o profundiza su comprensión de la vida. Pueden elegir si un fracaso define su identidad o fortalece su carácter. Estas elecciones no eliminan el dolor, pero transforman su significado. Y cuando cambia el significado, cambia la experiencia. Por eso las personas más resilientes no son necesariamente aquellas que han sufrido menos. A menudo son aquellas que han aprendido a construir narrativas más poderosas. Narrativas donde los desafíos tienen contexto. Donde las heridas tienen propósito. Donde el crecimiento es posible. Donde el futuro permanece abierto. Porque el significado necesita una historia. Necesita una estructura que conecte pasado, presente y futuro. Necesita una explicación que permita comprender cómo los distintos capítulos de la vida forman parte de algo más amplio. Y cuanto más coherente se vuelve esa narrativa, más fuerte se vuelve la sensación de significado. Las decisiones adquieren claridad. Los sacrificios adquieren propósito. Los esfuerzos adquieren dirección. La existencia adquiere unidad. Ya no se siente como una colección de momentos aislados. Se siente como una historia en desarrollo. Una historia viva. Una historia que todavía está siendo escrita. Y quizás esa sea una de las ideas más liberadoras de toda esta lección. Nadie está obligado a permanecer atrapado en la narrativa que construyó años atrás. Las historias pueden revisarse, profundizarse, expandirse, transformarse. Un capítulo doloroso no determina el final. Un error no define toda una existencia. Un fracaso no elimina la posibilidad de una nueva dirección. Porque mientras una persona siga viviendo, la historia continúa. Y mientras la historia continúa, existe la posibilidad de encontrar un significado más profundo. Existe la posibilidad de reinterpretar. De aprender. De crecer. De convertirse en alguien nuevo. Al final, cada ser humano es el guardián de una narrativa única. Una narrativa llena de momentos luminosos y momentos oscuros. De triunfos y derrotas. De certezas y preguntas. Pero la calidad de esa historia no depende únicamente de lo que ocurrió. Depende de cómo se comprende lo que ocurrió. Depende del significado que se construye. Depende de la capacidad de mirar hacia atrás y descubrir conexiones que antes parecían invisibles. Porque la vida no es simplemente una secuencia de acontecimientos. Es la historia que emerge cuando esos acontecimientos encuentran sentido. Y cuando una persona aprende a convertirse en autora consciente de esa historia, descubre una fuente inmensa de significado. Una fuente capaz de transformar incluso los capítulos más difíciles en parte de algo valioso. Parte de algo coherente. Parte de algo profundamente humano. Parte de una existencia que, con todas sus imperfecciones, merece ser vivida y contada. Hay momentos que duran apenas unos segundos y, sin embargo, permanecen en la memoria durante toda una vida. Momentos imposibles de medir con exactitud. Momentos que parecen suspender el tiempo. Momentos en los que las preocupaciones cotidianas desaparecen y algo mucho más grande ocupa el centro de la experiencia. Una persona contempla el cielo nocturno lejos de las luces de la ciudad. Miles de estrellas aparecen sobre ella. De pronto comprende, aunque sea por un instante, la inmensidad del universo. Otra escucha una pieza musical tan profunda que las palabras resultan insuficientes. Otra contempla el nacimiento de un hijo. Otra observa el océano extendiéndose hasta el horizonte. Otra se pierde en una obra de arte. Otra alcanza la cima de una montaña después de una larga ascensión. Y durante unos breves momentos, todas experimentan algo extraordinario. El ego se vuelve silencioso. Las preocupaciones personales pierden importancia.
La mente deja de girar obsesivamente alrededor de sí misma. Y surge una sensación difícil de describir. Una sensación de conexión. De amplitud. De misterio. De pertenencia a algo inmensamente mayor. Emily Sfahan-Smith identifica esta experiencia como otro de los pilares fundamentales del significado. La trascendencia. Y aunque la palabra pueda sonar compleja, apunta hacia una realidad profundamente humana. La experiencia de ir más allá de uno mismo. Porque gran parte del sufrimiento moderno surge de una concentración excesiva en el propio yo. Las preocupaciones. Los problemas. Las inseguridades. Los deseos. Las comparaciones. Las expectativas. Todo gira alrededor de un centro muy pequeño. La identidad individual. Y cuando una persona permanece atrapada permanentemente dentro de ese espacio, el mundo puede comenzar a sentirse estrecho. Limitado. Agobiante. Pero la trascendencia abre una ventana. Permite vislumbrar algo más amplio. Algo que existe más allá de las fronteras del ego. Y precisamente por eso resulta tan poderosa. Porque recuerda una verdad fundamental. La vida humana forma parte de algo mucho más grande que cualquier preocupación individual. Durante miles de años, las culturas han intentado acceder a esta experiencia de distintas maneras. A través de la espiritualidad. A través de la contemplación. A través de rituales. A través del arte. A través de la naturaleza. A través de la música. A través de la meditación. Los caminos son diferentes. Pero la experiencia esencial suele ser similar. La sensación de conexión con una realidad más amplia. La sensación de que existe algo más allá de las necesidades inmediatas del yo. Y cuando esto ocurre, algo cambia profundamente dentro de la persona. Las prioridades se reorganizan. Las perspectivas se expanden. Las preocupaciones se relativizan. No desaparecen por completo. Pero dejan de ocupar todo el espacio mental. Imaginemos una gota de agua contemplándose a sí misma. Observando únicamente sus propios límites. Sus propias imperfecciones. Sus propios movimientos. Ahora imaginemos que descubre que forma parte de un océano. La gota sigue existiendo. Pero la comprensión de su contexto transforma completamente su percepción. La trascendencia produce algo similar. Permite que una persona vea su vida dentro de un marco más amplio. Dentro de una historia más grande. Dentro de una realidad más profunda. Y ese cambio de perspectiva genera significado. Porque el significado necesita conexión. Necesita sentir que la existencia individual está vinculada con algo que la supera. Algo que continuará existiendo incluso cuando desaparezcan las preocupaciones del momento. Algo que aporta profundidad a la experiencia humana. Los investigadores que estudian el asombro han descubierto algo fascinante. Cuando las personas experimentan momentos intensos de admiración o maravilla, suelen volverse más generosas. Más humildes. Más abiertas. Más conectadas con los demás. ¿Por qué ocurre esto? Porque el asombro reduce temporalmente la obsesión por uno mismo. Recuerda que el universo es mucho más grande que nuestras preocupaciones diarias. Y lejos de hacernos sentir insignificantes de manera negativa, puede producir exactamente lo contrario. Puede hacernos sentir profundamente conectados. Como si formáramos parte de una inmensa red de vida, historia y existencia. Quizás por eso algunos de los momentos más significativos de la vida no están relacionados con logros personales. No tienen que ver con acumular riqueza. No tienen que ver con recibir reconocimiento. Tienen que ver con experimentar algo que trasciende los límites habituales de la conciencia. Un atardecer inolvidable. Una experiencia espiritual. Una conversación profundamente transformadora. La contemplación de la naturaleza. Un acto extraordinario de amor.
Momentos en los que el mundo parece revelar una profundidad que normalmente permanece oculta. Y aunque estos momentos suelen ser breves, dejan huellas duraderas. Porque recuerdan algo que fácilmente se olvida. La vida es más misteriosa de lo que parece. Más vasta. Más compleja. Más extraordinaria. El problema es que la velocidad del mundo moderno dificulta enormemente este tipo de experiencias. Las pantallas compiten constantemente por la atención. Las notificaciones interrumpen el silencio. La productividad ocupa cada espacio disponible. Las agendas se llenan. Los días aceleran. Y poco a poco desaparecen las oportunidades para experimentar asombro. La persona corre de una tarea a otra. De una obligación a otra. De una distracción a otra. Sin detenerse jamás lo suficiente para contemplar. Y cuando desaparece la contemplación, también disminuye la posibilidad de trascendencia. Porque el asombro rara vez puede ser apresurado. Necesita espacio. Necesita presencia. Necesita atención. Por eso las personas que cultivan significado suelen proteger momentos de quietud. Momentos donde pueden escuchar. Observar. Reflexionar. Conectar. No necesariamente porque busquen respuestas inmediatas, sino porque comprenden que algunas de las experiencias más importantes de la vida no pueden ser producidas. Solo pueden ser recibidas. Y cuando son recibidas, transforman profundamente la percepción. Un científico observando la elegancia de una ley natural. Un artista contemplando la belleza. Un creyente experimentando una conexión espiritual. Un explorador observando paisajes inmensos. Todos están accediendo a distintas formas de trascendencia. Distintas puertas hacia una misma experiencia esencial. La experiencia de salir temporalmente del pequeño universo del yo para encontrarse con algo mayor. Y es precisamente en esos encuentros donde muchas personas descubren algunas de las verdades más profundas de sus vidas. Verdades que no provienen únicamente del razonamiento. Provienen de la experiencia. De la contemplación. Del asombro. De la sensación de que existe una profundidad invisible detrás de la realidad cotidiana. Una profundidad que no siempre puede explicarse completamente, pero que puede sentirse. Y cuando se siente, el significado florece. Porque la trascendencia responde a una necesidad humana muy antigua. La necesidad de formar parte de algo más grande que uno mismo. La necesidad de conectar con una realidad que trasciende las preocupaciones inmediatas. La necesidad de recordar que la existencia posee una dimensión de misterio y maravilla. En una época dominada por la velocidad y la distracción, esta lección adquiere una importancia especial. Porque muchas personas están tan ocupadas intentando controlar la vida que olvidan contemplarla. Tan ocupadas produciendo que olvidan admirar. Tan ocupadas persiguiendo objetivos que olvidan experimentar el asombro. Y sin asombro, el mundo puede volverse pequeño. Predecible. Mecánico. Pero cuando el asombro regresa, todo cambia. La realidad recupera profundidad. La existencia recupera misterio. La vida recupera belleza. Y la persona recuerda algo fundamental. Que no está separada del universo. Forma parte de él. Forma parte de una historia inmensa que comenzó mucho antes de su nacimiento y continuará mucho después. Forma parte de algo extraordinariamente grande. Y aunque esa comprensión pueda durar apenas unos instantes, su impacto puede extenderse durante años. Porque esos momentos de trascendencia hacen algo que ninguna posesión material puede lograr. Expanden el alma. Y cuando el alma se expande, también lo hace el significado. La vida deja de sentirse confinada a las fronteras del yo. Y comienza a percibirse como lo que realmente es. Una participación breve, preciosa y profundamente misteriosa en algo infinitamente más grande. Existe una promesa implícita en gran parte de la cultura moderna. Una promesa que aparece en anuncios,
discursos y mensajes cotidianos. La promesa de que una buena vida es una vida libre de dolor, libre de incomodidad, libre de dificultades, libre de pérdidas. Como si el objetivo supremo de la existencia fuera construir una realidad perfectamente protegida contra el sufrimiento. Y sin embargo, tarde o temprano, la vida confronta a cada ser humano con una verdad imposible de evitar. El sufrimiento llega. Llega sin pedir permiso. Llega sin respetar planes. Llega sin considerar calendarios. Puede aparecer en forma de enfermedad, de pérdida, de fracaso, de traición, de incertidumbre, de muerte. Puede surgir lentamente o irrumpir de manera repentina. Pero tarde o temprano visita todas las vidas. Y cuando lo hace, destruye una de las mayores ilusiones humanas. La ilusión de que el control es absoluto. En esos momentos, las preguntas cambian. Las metas habituales pierden relevancia. Las prioridades se reorganizan. Y emerge una cuestión mucho más profunda. ¿Cómo puede una persona encontrar significado cuando la vida duele? Esta pregunta se encuentra en el corazón de la experiencia humana. Y también en el corazón de una de las enseñanzas más transformadoras de The Power of Meaning. Porque Amelia Sfahan Smith no presenta el significado como algo que existe únicamente en los momentos felices. Lo presenta como una fuerza capaz de sostener a las personas precisamente cuando la felicidad parece ausente. Y esa diferencia es crucial. Porque si el significado dependiera exclusivamente de circunstancias agradables, sería demasiado frágil para acompañarnos en los momentos más importantes de la vida. Pero el verdadero significado es diferente. Puede coexistir con el dolor. Puede coexistir con la incertidumbre. Puede coexistir incluso con el sufrimiento más profundo. De hecho, algunas de las formas más poderosas de significado emergen precisamente de allí. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno. No significa que deba buscarse. No significa romantizar el dolor. Las pérdidas siguen siendo dolorosas. Las heridas siguen siendo reales. Las tragedias siguen siendo tragedias. Pero existe una diferencia entre sufrir y quedar definido para siempre por el sufrimiento. Y es en esa diferencia donde nace la transformación. Imaginemos un árbol creciendo en medio de una llanura. Durante años, el clima es favorable. Los días son tranquilos. Las condiciones son estables. El árbol crece. Pero sus raíces permanecen relativamente superficiales. Entonces llega una tormenta. Los vientos golpean con fuerza. La lluvia cae sin descanso. El árbol se ve obligado a adaptarse. A profundizar sus raíces. A desarrollar resistencia. A encontrar estabilidad en lugares más profundos. Cuando la tormenta termina, sigue siendo el mismo árbol. Pero también es diferente. Más fuerte. Más resistente. Más preparado para enfrentar el futuro. Algo similar puede ocurrir en la vida humana. No porque el sufrimiento sea deseable, sino porque las dificultades tienen la capacidad de revelar dimensiones de la persona que permanecían ocultas. La fortaleza. La compasión. La valentía. La gratitud. La resiliencia. La sabiduría. Virtudes que rara vez se desarrollan plenamente en ausencia de desafíos. A lo largo de la historia, innumerables personas han descubierto esta verdad. Han atravesado pérdidas devastadoras. Han enfrentado situaciones que jamás habrían elegido. Y aún así, con el tiempo, encontraron formas de crecer a través de ellas. No porque el dolor desapareciera, sino porque aprendieron a integrarlo dentro de una narrativa más amplia. Una narrativa donde el sufrimiento no era el final de la historia. Era parte de ella. Quizás uno de los mayores errores culturales consiste en pensar que una vida significativa debe ser una vida cómoda. La realidad suele mostrar algo diferente.
Las vidas más profundas rara vez son las más fáciles. Son aquellas donde las personas han encontrado razones para seguir adelante incluso cuando el camino se volvió difícil. Porque el significado no elimina las tormentas, pero puede convertirlas en maestras. Y las lecciones que enseñan suelen ser imposibles de aprender de otra manera. El sufrimiento obliga a mirar más profundamente. Obliga a cuestionar. Obliga a reflexionar. Obliga a distinguir entre lo superficial y lo esencial. Muchas personas descubren durante las crisis cosas que jamás habían visto durante los periodos de comodidad. Descubren quiénes son realmente. Descubren quién permanece a su lado. Descubren qué valores importan de verdad. Descubren que merece su tiempo. Descubren que merece su amor. Y aunque nunca habrían elegido atravesar esas experiencias, terminan reconociendo que fueron transformadas por ellas. Porque existe una diferencia importante entre ser destruido por el sufrimiento y ser transformado por él. La diferencia no reside únicamente en las circunstancias. Reside en el significado. Dos personas pueden atravesar pruebas similares. Una puede concluir que la vida carece de sentido. La otra puede descubrir una nueva profundidad de propósito. No porque una haya sufrido menos, sino porque interpretó su experiencia de manera diferente. Porque encontró una forma de construir significado dentro de ella. Y aquí aparece una de las capacidades más extraordinarias del ser humano. La capacidad de convertir el dolor en sabiduría. La capacidad de transformar heridas en compasión. La capacidad de utilizar la propia experiencia para ayudar a otros. Muchas de las personas más inspiradoras del mundo desarrollaron precisamente esta habilidad. Tomaron aquello que las había quebrado. Aquello que las había puesto a prueba. Y lo transformaron en una fuente de servicio. En una fuente de comprensión. En una fuente de fortaleza. Porque cuando alguien ha conocido el sufrimiento, suele adquirir una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. Comprende cosas que antes resultaban invisibles. Escucha de manera diferente. Ama de manera diferente. Acompaña de manera diferente. Y esa profundidad humana se convierte en una fuente inmensa de significado. Emily Sfahan-Smith señala que las personas que logran crecer después de la adversidad suelen desarrollar una visión más rica de la vida. No necesariamente una visión más optimista, sino más profunda, más realista, más consciente de la fragilidad humana, más consciente de la importancia del tiempo, más consciente del valor de las relaciones. Porque el sufrimiento elimina ilusiones. Y aunque ese proceso puede ser doloroso, también puede conducir a una comprensión más auténtica de la existencia. De repente, pequeñas cosas adquieren un valor inmenso. Una conversación. Un abrazo. Una mañana tranquila. La presencia de un ser querido. La simple oportunidad de estar vivo. Lo que antes parecía ordinario se convierte en extraordinario. Porque el sufrimiento tiene una forma peculiar de revelar aquello que realmente importa. Y quizás ahí reside una de sus lecciones más profundas. La vida es preciosa precisamente porque es frágil. Las relaciones son valiosas precisamente porque son temporales. Los momentos importan precisamente porque no duran para siempre. El sufrimiento recuerda estas verdades. Y aunque nadie desea aprenderlas de esa manera, muchas veces son esas experiencias las que despiertan una nueva apreciación por la existencia. Por supuesto, no todo dolor conduce automáticamente al crecimiento. Algunas heridas necesitan tiempo. Algunas requieren apoyo. Algunas dejan cicatrices permanentes. Pero incluso entonces, sigue existiendo una posibilidad. La posibilidad de encontrar significado. La posibilidad de descubrir que el dolor no tiene la última palabra. La posibilidad de construir algo valioso a partir de lo que ocurrió. Y esa posibilidad cambia todo. Porque devuelve la esperanza. No una esperanza ingenua. No una esperanza basada en la ausencia de dificultades.
sino una esperanza mucho más fuerte. La esperanza de que incluso las experiencias más oscuras puedan integrarse dentro de una vida significativa. Al final, el sufrimiento forma parte de la condición humana. No puede eliminarse por completo. No puede evitarse para siempre. Pero puede transformarse. Puede convertirse en profundidad. Puede convertirse en sabiduría. Puede convertirse en compasión. Puede convertirse en propósito. Y cuando eso ocurre, algo extraordinario emerge de las cenizas de la dificultad. No una persona intacta. No una persona perfecta. Sino una persona más consciente. Más humana. Más fuerte. Más capaz de amar. Más capaz de comprender. Más capaz de encontrar significado incluso en medio de la incertidumbre. Porque algunas de las raíces más profundas del alma crecen precisamente en los terrenos donde el sufrimiento alguna vez estuvo presente. Y cuando esas raíces se fortalecen, sostienen una vida capaz de resistir las tormentas más intensas. Una vida que no depende exclusivamente de la felicidad. Una vida construida sobre algo mucho más sólido. Una vida llena de significado. Existe una escena que define silenciosamente nuestra época. Una persona está sentada frente a una mesa. Tiene unos minutos libres. El silencio aparece. Pero antes de que ese silencio pueda desplegarse por completo, una mano busca el teléfono. La pantalla se ilumina. Aparecen mensajes. Noticias. Videos. Notificaciones. Imágenes. Opiniones. Estímulos. Y en cuestión de segundos, la atención ha sido capturada nuevamente. Parece un acto insignificante. Un simple hábito. Pero multiplicado por millones de personas y miles de días, revela una de las grandes luchas de nuestro tiempo. La batalla por la atención. Porque donde va la atención, va la vida. Y cuando la atención está constantemente fragmentada, también comienza a fragmentarse la experiencia humana. Emily Sfahan Smith escribe sobre el significado en una era particularmente compleja. Una era donde nunca ha existido tanta información disponible y, al mismo tiempo, tanta dificultad para conectar con lo verdaderamente importante. Una era donde las personas están rodeadas de herramientas diseñadas para captar su atención de manera permanente. Una era donde la distracción se ha convertido en una industria. Y precisamente por eso, construir una vida significativa requiere hoy algo más que comprensión. Requiere intención. Requiere elección. Requiere coraje. Porque el significado rara vez aparece por accidente. Debe cultivarse. Protegido. Nutrido. Construido conscientemente. La realidad es sencilla y desafiante al mismo tiempo. La mayoría de las cosas que generan significado profundo no producen recompensas inmediatas. Las relaciones necesitan tiempo. El propósito necesita compromiso. La reflexión necesita silencio. La trascendencia necesita presencia. El crecimiento necesita paciencia. Pero la cultura moderna suele recompensar exactamente lo contrario. La velocidad. La inmediatez. La gratificación instantánea. La reacción constante. Y así surge una tensión silenciosa. Por un lado, el alma humana anhela profundidad. Por otro, el entorno empuja continuamente hacia la superficialidad. La profundidad requiere quedarse. La distracción invita a saltar. La profundidad exige atención. La distracción exige movimiento. La profundidad construye significado. La distracción consume significado. Por eso una de las preguntas más importantes de nuestra época no es únicamente qué está haciendo una persona con su tiempo. Es qué está haciendo con su atención. Porque la atención es la materia prima de una vida. Aquello a lo que una persona presta atención termina moldeando sus pensamientos, sus emociones, sus hábitos, sus relaciones, su identidad.
Y finalmente, su destino. Si la atención está permanentemente dispersa, resulta extremadamente difícil construir significado. No porque el significado haya desaparecido, sino porque se vuelve imposible percibirlo. Es como intentar contemplar las estrellas mientras se observa constantemente una pantalla brillante. Las estrellas siguen allí, pero ya no son visibles. Y esto ocurre con frecuencia en la vida moderna. Las oportunidades para experimentar significado continúan existiendo, pero quedan ocultas bajo capas de ruido, bajo capas de urgencia, bajo capas de distracción. Por eso las personas que desarrollan vidas profundamente significativas suelen adoptar una práctica fundamental. Crean espacios de intención. Espacios protegidos. Espacios donde pueden reconectarse con lo esencial. No necesariamente mediante grandes cambios. A menudo a través de pequeñas decisiones repetidas diariamente. Una conversación sin interrupciones. Una caminata en silencio. Un ritual familiar. Un momento de reflexión. Una práctica espiritual. Un acto de servicio. Un tiempo dedicado a aquello que realmente importa. Estos momentos parecen pequeños, pero poseen un enorme poder acumulativo. Porque el significado rara vez surge de acontecimientos extraordinarios. Con mucha frecuencia surge de hábitos ordinarios realizados con conciencia. Una cena compartida. Una llamada a un amigo. Un libro leído con atención. Una hora dedicada a ayudar a alguien. Un momento de gratitud. Una pausa para contemplar. Y poco a poco, esos momentos comienzan a formar una vida. Una vida que no está construida únicamente alrededor de obligaciones, sino también alrededor de valores. Aquí aparece una enseñanza fundamental. El significado no es algo que se encuentra una vez y permanece para siempre. Es una relación. Y como toda relación importante, necesita cuidado constante. Nadie construye una amistad significativa ignorándola durante años. Nadie construye una familia fuerte sin invertir tiempo y energía. Nadie desarrolla propósito sin compromiso. Del mismo modo, nadie construye significado sin cultivarlo. Cada día ofrece oportunidades para fortalecerlo o debilitarlo. Cada decisión contribuye a esa construcción invisible. Y aunque esto pueda parecer una enorme responsabilidad, también es una fuente inmensa de esperanza. Porque significa que el significado no depende exclusivamente de circunstancias extraordinarias. No depende de la suerte. No depende de alcanzar un éxito espectacular. Puede construirse aquí. Ahora. En medio de una vida común. En medio de responsabilidades normales. En medio de desafíos cotidianos. De hecho, muchas de las vidas más significativas jamás aparecerán en titulares. Nunca serán famosas. Nunca recibirán reconocimiento masivo. Y aún así estarán llenas de profundidad. Porque el significado no se mide por visibilidad. Se mide por conexión. Por propósito. Por amor. Por contribución. Por trascendencia. Por la capacidad de vivir de acuerdo con lo que realmente importa. En un mundo distraído, esta capacidad se vuelve extraordinariamente valiosa. Porque cada día existen innumerables fuerzas compitiendo por definir lo que merece atención. Algunas dicen que la apariencia es lo más importante. Otras dicen que el estatus. Otras dicen que la riqueza. Otras dicen que la aprobación externa. Pero el significado invita a formular preguntas diferentes. ¿Qué valores merecen guiar esta vida? ¿Qué relaciones merecen ser protegidas? ¿Qué contribuciones merecen esfuerzo? ¿Qué historia merece ser escrita? Estas preguntas actúan como un filtro. Ayudan a distinguir entre lo urgente y lo importante. Entre lo superficial y lo esencial. Entre aquello que simplemente ocupa tiempo y aquello que realmente construye una existencia valiosa. Y precisamente aquí surge el poder de los rituales.
Los rituales son mucho más que costumbres repetidas. Son recordatorios visibles de aquello que importa. Una comida compartida en familia. Un momento diario de reflexión. Una práctica de gratitud. Una reunión comunitaria. Una tradición personal. Todas estas acciones crean pequeñas anclas de significado. Ayudan a evitar que la vida sea arrastrada completamente por las corrientes de la distracción. Ayudan a recordar quién se es, qué se valora y hacia dónde se quiere avanzar. Porque el significado no suele desaparecer de golpe. Desaparece gradualmente. Cuando las prioridades se olvidan. Cuando las relaciones se descuidan. Cuando el propósito se posterga. Cuando la reflexión se abandona. Cuando la atención es capturada permanentemente por lo trivial. Pero también puede reconstruirse gradualmente. A través de pequeñas acciones. A través de elecciones conscientes. A través de actos repetidos de presencia. Cada conversación auténtica fortalece el significado. Cada acto de servicio fortalece el significado. Cada momento de asombro fortalece el significado. Cada expresión de amor fortalece el significado. Cada decisión alineada con los propios valores fortalece el significado. Y con el tiempo, esas pequeñas acciones crean algo extraordinario. Crean una vida coherente. Una vida donde los días no están desconectados entre sí. Una vida donde existe una dirección clara. Una vida donde las acciones reflejan convicciones profundas. Una vida donde el significado deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad cotidiana. Porque al final, la pregunta más importante no es cuántos años vive una persona. Ni cuánto acumula. Ni cuánto reconocimiento obtiene. La pregunta más importante es cómo utiliza la porción limitada de tiempo que le ha sido entregada. ¿Dónde coloca su atención? ¿Qué decide amar? ¿Qué decide construir? ¿Qué decide servir? ¿Qué decide valorar? Y en una época donde tantas fuerzas intentan fragmentar la atención humana, elegir conscientemente esas respuestas se convierte en un acto de profunda sabiduría. Un acto de resistencia. Un acto de creación. Un acto de significado. Porque una vida significativa no aparece accidentalmente. Se construye. Momento a momento. Decisión a decisión. Día tras día. Hasta que, casi sin darse cuenta, una persona descubre algo extraordinario. Que no necesita escapar de su vida para encontrar significado. Necesita aprender a vivirla plenamente. Con presencia. Con intención. Con propósito. Y sobre todo, con la valentía de proteger aquello que realmente importa en medio de un mundo que nunca deja de distraer. Todo comenzó con una pregunta. Una de esas preguntas que aparecen en los momentos de silencio. Cuando las pantallas se apagan. Cuando las obligaciones se detienen. Cuando el ruido del mundo disminuye por unos instantes. Una pregunta antigua. Profundamente humana. Una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el inicio de la conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué vivir? ¿Por qué esforzarse? ¿Por qué continuar avanzando? Durante mucho tiempo, millones de personas han intentado responder esa pregunta persiguiendo felicidad. Persiguiendo comodidad. Persiguiendo éxito. Persiguiendo reconocimiento. Persiguiendo placer. Y aunque todas esas cosas pueden aportar momentos valiosos, ninguna parece capaz de satisfacer completamente el anhelo más profundo del alma humana. Porque el alma no busca únicamente sentirse bien. Busca sentir que su existencia importa. Y esa es la gran revelación que atraviesa toda la obra de Emily Sfahan Smith. El significado no es un lujo. No es una idea filosófica reservada para pensadores. No es una reflexión opcional para quienes tienen tiempo de sobra. Es una necesidad humana fundamental. Tan esencial como la conexión. Tan esencial como la esperanza. Tan esencial como el amor.
A lo largo de este viaje han aparecido 7 grandes lecciones. 7 puertas hacia una vida más profunda. 7 perspectivas capaces de transformar la forma en que una persona entiende su propia existencia. La primera reveló que el significado es más poderoso que la felicidad. Porque la felicidad depende de circunstancias. Pero el significado proporciona dirección incluso cuando las circunstancias son difíciles. La felicidad puede desaparecer durante una tormenta. El significado puede ayudar a atravesarla. La segunda mostró la importancia de la pertenencia. La necesidad humana de sentirse visto, valorado, aceptado, amado. No por lo que se logra, no por lo que se posee, sino por quien realmente se es. Porque ninguna vida significativa se construye completamente sola. El significado florece entre las personas, en las relaciones, en la comunidad, en los vínculos que recuerdan que nadie está destinado a caminar en aislamiento. La tercera lección exploró el propósito. Esa fuerza que aparece cuando la atención deja de concentrarse exclusivamente en uno mismo y comienza a dirigirse hacia algo más grande. Una causa. Una misión. Una contribución. ¿Por qué las vidas más plenas rara vez están obsesionadas con la pregunta, ¿qué puedo obtener? Están inspiradas por otra pregunta mucho más poderosa, ¿qué puedo aportar? La cuarta lección habló de la narrativa. La historia invisible que cada persona construye acerca de sí misma. Porque los acontecimientos importan. Pero también importa el significado que se les atribuye. Y cuando una persona aprende a reinterpretar sus heridas, sus fracasos y sus dificultades dentro de una historia de crecimiento, descubre una libertad extraordinaria. La libertad de no quedar definida para siempre por sus momentos más oscuros. La quinta lección abrió la puerta hacia la trascendencia. Hacia esos momentos de asombro donde el ego se vuelve silencioso y aparece algo más grande. Algo que conecta al individuo con una realidad más amplia. Más profunda. Más misteriosa. Porque el significado necesita amplitud. Necesita recordar que la vida forma parte de algo inmensamente mayor que las preocupaciones cotidianas. La sexta lección enfrentó una de las verdades más difíciles de aceptar. El sufrimiento. No como algo deseable. No como algo romántico. Sino como una dimensión inevitable de la experiencia humana. Y mostró que incluso allí, donde parece imposible encontrar sentido, puede surgir profundidad. Puede surgir sabiduría. Puede surgir compasión. Puede surgir crecimiento. Porque algunas de las raíces más fuertes del carácter humano nacen precisamente en los terrenos donde alguna vez existió dolor. Y finalmente apareció la séptima lección. La necesidad de construir significado conscientemente en un mundo saturado de distracciones. Porque el significado rara vez aparece por accidente. Debe ser protegido. Cultivado. Elegido. Día tras día. Momento a momento. A través de decisiones pequeñas pero consistentes. Y cuando todas estas lecciones se unen, revelan algo extraordinario. Revelan que una vida significativa no depende de la perfección. No depende de la ausencia de problemas. No depende de circunstancias ideales. Depende de la capacidad de conectar con 4 pilares fundamentales. La pertenencia. El propósito. La narrativa. La trascendencia. Estos pilares sostienen la existencia humana incluso cuando todo lo demás cambia. Incluso cuando llegan pérdidas. Incluso cuando aparecen desafíos. Incluso cuando el futuro resulta incierto. Porque proporcionan algo que las circunstancias externas jamás pueden garantizar. Una razón para continuar. Una razón para levantarse. Una razón para seguir construyendo. Y quizás esa sea la diferencia más importante entre una vida simplemente ocupada y una vida verdaderamente significativa. Una vida ocupada puede estar llena de actividad, pero vacía de propósito.
Una vida significativa puede estar llena de desafíos, pero también llena de dirección. Y al final, la dirección importa más que la velocidad. La historia humana ofrece innumerables ejemplos de personas que comprendieron esta verdad. Personas que no vivieron vidas perfectas. Personas que enfrentaron dificultades, pérdidas, errores, fracasos. Pero que encontraron algo más fuerte que todas esas circunstancias. Encontraron significado. Y ese significado les permitió transformar sus vidas. No porque eliminaran el sufrimiento, sino porque encontraron una razón para seguir adelante a pesar de él. Quizás la verdadera pregunta nunca fue cómo vivir una vida libre de problemas. Quizás la verdadera pregunta es cómo vivir una vida que valga la pena. Una vida donde el amor tenga espacio. Donde las relaciones importen. Donde el propósito guíe las acciones. Donde la belleza pueda ser apreciada. Donde el sufrimiento pueda transformarse en sabiduría. Donde la existencia contribuya a algo más grande que uno mismo. Porque cuando una persona encuentra eso, algo cambia profundamente. Ya no necesita perseguir desesperadamente cada nueva promesa de felicidad. Ya no necesita demostrar constantemente su valor. Ya no necesita llenar cada momento con distracciones. Comienza a vivir desde un lugar diferente. Desde un lugar de significado. Y desde allí, incluso los días ordinarios adquieren una belleza inesperada. Una conversación se vuelve importante. Un acto de bondad se vuelve importante. Una caminata se vuelve importante. Un abrazo se vuelve importante. La vida deja de medirse únicamente por grandes acontecimientos. Comienza a medirse por profundidad. Por conexión. Por presencia. Por propósito. Y entonces sucede algo extraordinario. La pregunta que abrió este viaje comienza a transformarse. Ya no se escucha como una duda desesperada. Se convierte en una invitación. Una invitación a construir. A amar. A servir. A crecer. A participar plenamente en el milagro imperfecto de estar vivo. Porque al final, nadie será recordado únicamente por lo que acumuló. Ni por lo que poseyó. Ni siquiera por lo que logró. Las huellas más profundas siempre provienen de algo diferente. De las vidas que tocó. Del amor que entregó. Del significado que creó. Y quizás, cuando llegue el momento de mirar hacia atrás y contemplar el recorrido completo, la pregunta más importante no será cuánto éxito hubo en el camino. La pregunta será mucho más simple. Mucho más humana. Mucho más eterna. ¿Vivió de una manera que hizo que su breve paso por este mundo realmente importara? Porque esa respuesta, más que cualquier otra, tiene el poder de convertir una existencia ordinaria en una historia extraordinaria.